después de él. A vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. Así Deuteronomio se encuentra entre los libros más antiguos de la Biblia. Esto implica que los escritos posteriores tuvieron a su disposición este libro y sus enseñanzas. Por eso podemos encontrar muchas referencias directas o indirectas al mensaje de Deuteronomio, repartidas en todo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a analizar esa influencia que tuvo el libro de Deuteronomio en diferentes escritores bíblicos. Vamos a ver, o en diferentes personajes bíblicos, vamos a ver cómo influenció este libro en Josías, que lo motivó a una reforma. Cómo influenció a Nehemías, que lo motivó a la adoración. Cómo motivó a Jeremías. Hay una diferencia en Nehemías y Jeremías. En Jeremías, ¿verdad?, motivó a la predicación de la conversión. Miqueas, la obediencia, y Daniel, la restauración. Vamos a analizar esos 5 puntos, donde veremos, ¿verdad?, esas 5 partes de la influencia del libro de Deuteronomio. Vamos a ver si Nairobi me puede leer lo que dice Segunda de Reyes 22:16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Muy bien, entonces aquí vemos en la imagen el escriba que está leyendo y el rey que está escuchando. Era algo normal, ¿verdad?, que se leyera los escritos sagrados al rey. Ahora bien, nieto de Manasés e hijo del impío rey Amón, Josías, este rey, decidió no seguir el ejemplo de sus antecesores. Buscó a Dios de todo su corazón y decidió restaurar el templo. En el templo se encontró el libro de la ley. Cuando leyeron ante Josías el capítulo 28, el rey rasgó sus vestiduras. Comprendió el castigo que dependía de su pueblo a causa de su maldad. Tras consultar a Dios a través de la profetisa Hulda, Josías decidió comenzar una reforma espiritual para que Israel abandonase el pecado y volviese a Dios. ¿Qué aprendemos entonces de esta primera parte? Que la lectura de la Biblia o la lectura del escrito sagrado, en este caso el libro de Deuteronomio, motivó al rey a comenzar una reforma. ¿Por qué? Porque él vio que el pueblo había caído en pecado, había violado, había ido a la idolatría, y el libro de Deuteronomio decía que cuando el pueblo se apartase de Dios, iban a caer muchas maldiciones sobre ellos. Y entonces Josías, con el fin de poder restaurar el favor divino, comenzó una gran reforma para que Israel abandonase el pecado y se volviese a Dios. Entonces aprendemos que cuando nosotros leemos la Biblia y reconocemos nuestro pecado, entonces debemos comenzar un cambio en la vida. No se puede ser igual una vez que la luz ha iluminado nuestra mente. Vamos a la segunda parte, donde dice Nehemías y la adoración. Vamos a ver, Wilda, si nos puede ayudar entonces con la lectura de Nehemías 9:6, si puede ver en la pantalla, Wilda. Nehemías capítulo 9, verso 6, si puede. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Muy bien, aquí vemos, señores, una forma de adoración. Esa expresión, los cielos de los cielos, indica, ¿verdad?, adoración. Miren, Deuteronomio 10:14 habla de los cielos de los cielos. Esta expresión se repite 6 veces en el Antiguo Testamento. Hay unas cuantas referencias, ¿verdad? Solamente vamos a mencionar. En una referencia que se menciona esa expresión cielo de los cielos, en la oración de Salomón, cuando él oraba a Dios, y en la dedicación del templo. Eso está en 1 Reyes 8:27.
También en la oración de los levitas en Nehemías 9:6. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 68, verso 33, 148, verso 4. Esta expresión nos habla de la majestad, el poder y la grandeza de Dios, y se usa siempre en el contexto de la adoración. En el contexto de la adoración. Después de haber leído el libro de la ley en Nehemías capítulo 8, verso 18, los levitas elevaron su oración para adorar a Dios por su poder creador y por la forma en que actuó durante toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que motiva la lectura de la palabra de Dios? En este caso, el libro de Deuteronomio. Pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es que la Biblia o las escrituras nos motivan a adorar a Dios. A adorar a Dios. Por eso que cuando la Biblia vuelve a tomar un punto importante en el culto, en la adoración, en el hogar, el nombre de Dios es glorificado. Porque, bueno, aquí dice que cuando los levitas leyeron el libro de la ley, vemos que ellos adoraron a Dios. Porque, bueno, por dos acciones. Una por su poder creador y otra por su cuidado durante toda la historia de Israel. En otras palabras, adoramos a Dios por creación y por redención. Eso es otra consecuencia de estudiar las Santas Escrituras. Aprendimos que la primera consecuencia fue una reforma, un cambio de vida en el libro de Josías, en la parte de Josías. Y en la segunda ahora aprendemos con Nehemías que el estudio de la Escritura nos motiva a adorar a Dios. Vamos entonces ahora a la tercera parte de Jeremías, la conversión. Jeremías, la conversión. Vamos a ver si Aimé nos puede acompañar en Jeremías 29:13 leyendo esa cita bíblica. Aimé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Amén. Entonces aquí dice aquí que me buscaréis y me hallaréis. Cuando me buscaren de todo vuestro corazón. Jeremías cita Deuteronomio 4:29 en el contexto del cumplimiento de la profecía divina. Os esparcirá entre los pueblos. Es decir, que cuando ellos violaran el pacto de Dios y adoraran a otros dioses, el Señor lo iba a esparcir a todo pueblo como consecuencia de su pecado. En este momento, una parte de Israel ya estaba cautiva en Babilonia a causa de sus pecados, cuando Jeremías dijo esto. Después de todo, la permanencia en la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia. Era un asunto de condicional. Si obedecían, recibían las bendiciones de Dios de permanecer en esa tierra. La solución propuesta a través de Moisés y ratificada a través de Jeremías consistía en un cambio de actitud, buscar a Dios de todo corazón. Solo entonces podremos recibir las bendiciones del pacto. Wow. Aquí vemos entonces que el tercer punto que aprendemos, que cuando buscamos a Dios, cuando leemos su palabra, en este caso, representado por el libro de Deuteronomio, entonces esa búsqueda no puede ser una búsqueda parcial, debe ser una búsqueda total, porque yo lo que dicen, y me buscaréis y me hallaréis. Hay una promesa ahí. Todo el que busca a Dios lo encuentra. Ahora bien, esa búsqueda debe ser de una manera de todo corazón. Dice aquí, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiera Dios, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aspirante a entrar al reino de los cielos, podamos buscar a Dios de todo corazón. Y de todo corazón indica que si Dios nos dice algo, vamos a obedecer todos sus mandatos y sus indicaciones. Entonces, hemos aprendido que al leer la Biblia, eso nos muestra, nos induce a una reforma, como mostró a Josías. En la segunda parte, como Nehemías oró y leyó las escrituras, y esa escritura lo motivó a adorar a Dios. Ahora, Jeremías lee la palabra del Señor y esa lectura de la palabra lo motiva a una conversión y a una entrega total del corazón a Dios.
Vamos a pasar a la segunda parte, a la siguiente parte, que es Miqueas. Miqueas capítulo 6, el verso 8. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y contar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Amén, amén. Muy bien, pasó el examen. Muy bien. Estamos enfatizando la obediencia. Miqueas cita Deuteronomio 10, 12 al 13, aunque en sentido inverso. Aquí habla acerca de algunos puntos que enfatiza este capítulo de Deuteronomio. El primero es hacer justicia. Esa parte de hacer justicia indica guardar los mandamientos. Y la otra parte, amar la misericordia, indica amar y servir a Dios. Y el tercer punto de caminar humildemente ante tu Dios indica temer a Dios y andar en sus caminos. ¿Qué aprendemos? Aunque el mensaje es el mismo, el contexto no. Había una apariencia de piedad, pero un comportamiento injusto contra los débiles y necesitados. Por eso era primordial hacer justicia. En otras palabras, traer sacrificios para demostrar el amor a Dios y hacer profesión de humildad ante los demás tiene poco sentido cuando se vive en desobediencia flagrante. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos en esta parte aquí? Al leer las Escrituras, al leer la Biblia, en este caso Deuteronomio, eso motivó al profeta entonces a motivar al pueblo a andar en obediencia. ¿Qué significa obediencia? Bueno, son 3 puntos. Hacer justicia, es decir, guardar los mandamientos del Señor. Ser justo es el trato, ¿verdad? Justo hacia nuestro prójimo, pero no es la justicia propia, sino la justicia que viene de Dios. Amar a Dios sobre todo corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar la misericordia es la gracia de Dios que se derrama en nosotros, podemos compartirla con otros. Y de las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, podemos entonces suministrarle a otros que la necesitan. Y caminar humildemente ante Dios es indicar que lo que tenemos no ha sido por nuestra propia fuerza, sino ha sido por la misericordia de Dios y por su gracia. Y por eso nosotros, al servir a Dios, lo hacemos con gusto y con alegría, porque no lo hacemos como una carga pesada, no es una obra legalista, sino es una obra motivada por el amor. Amamos a Dios y por eso nos da gusto servir y estar en sus caminos. Eso lo produce al estudiar con oración la palabra del Señor. Y entramos entonces a la última parte, que es la parte de Daniel, donde habla acerca de la restauración. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Vemos entonces aquí Daniel que en su oración cita 2 veces la ley de Moisés, que está basada en Deuteronomio 9, 11 y 13. La primera le ayuda a Daniel a reconocer las causas por las cuales Israel fue deportado. La segunda le ayuda a entender la justicia de Dios y su misericordia. Si Dios había castigado a su pueblo por su rebelión, tal como lo había anunciado, sin embargo, o mejor podemos, para repetir, a darle mayor énfasis, sí, Dios había castigado a su pueblo por su rebelión, tal como lo había anunciado. Sin embargo, hay esperanza. Si imploran a Dios y se convierten de sus maldades, Dios los restaurará, tal como lo había anunciado por Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versos 30 y 31. Hoy podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que Daniel tenía en sus muchas misericordias, según Daniel capítulo 9, verso 18. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, aprendemos que al leer el libro de Deuteronomio
Daniel tiene esperanza de que Dios puede restaurar a su pueblo. Recordemos el contexto, Daniel estaba cautivo en Babilonia y también con él muchos de los judíos. Sin embargo, había una profecía que decía que después de tanto tiempo Dios iba a restaurar a Israel. Y entonces Daniel estaba orando por eso. Pero ¿dónde Daniel consiguió la inspiración para orar? Bueno, leyendo el libro de Deuteronomio, en sus capítulos 9, 11 y 13, y llevándolo en oración. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Dios dijo, bueno, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero si ustedes se apartan de mí, adoran a otros dioses, yo los esparciré por toda la tierra. Y eso se cumplió. ¿Qué aprendemos? Que Dios lo que dice se cumple, quiera usted o no quiera. Es decir, la palabra de Dios, oye, nadie la detiene. Pero esa misma palabra que habla de justicia y de castigo por el pecado, también habla de restauración. Habla de vindicación. Y en porque en ese mismo mensaje de juicio tenía un mensaje de misericordia. Cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes vuelvan a mí de todo corazón, entonces yo lo volveré y lo traeré a la tierra y lo restauraré. Es decir, que el mensaje de Dios es un mensaje, ¿verdad?, de justicia, pero mezclado con misericordia. ¿Qué aprendemos? Yo creo que una de las enseñanzas que tenemos aquí, nosotros que predicamos la palabra y que esparcimos el mensaje, es hablar de un mensaje equilibrado. Dios es un Dios de justicia y misericordia. No solamente cumplimos la obra de Dios señalando el pecado y denunciando lo malo que hay, también hay que dar soluciones. También hay que predicar el mensaje de misericordia. También hay que hacer un llamado a Dios con amor. Entendemos que hay personas, ¿verdad?, que se concentran en las cosas y en los problemas que hay, que es parte del mensaje, un llamado al arrepentimiento, porque Jesús lo predicó, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Pero al mismo tiempo, Jesús hablaba acerca de la misericordia de Dios para aquellos que escuchaban el llamado. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Era un mensaje equilibrado de justicia y de misericordia, de esperanza. Porque cuando uno tiene una conversación con alguien para resolver el problema, como decía nuestro pastor Omar, debemos concentrarnos en el problema y no en la persona. Debemos, por ejemplo, la pareja de esposo, debemos concentrarnos en el problema, no atacar al esposo o el esposo a la esposa, sino juntos atacar al problema en busca de una solución. Vamos a leer esta cita del tomo selecto, mensaje selecto, tomo 1, página 411. Quiero pedirle a Aimee. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Poderoso, poderoso, cita del Espíritu de Profecía, que sí, Dios quiere que nos humillemos y que confesemos, pero al mismo tiempo que no dudemos de su amor, que es el deseo de Él que volvamos a Él. No es el arrepentimiento que pone el corazón de Dios blandito, humilde, sino es su amor lo que nos motiva al arrepentimiento y a la verdad. Bueno, ya hemos analizado esta lección, señores, de esta semana, de Deuteronomio capítulo 10, verso 15 es el texto de memoria. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día.